Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. Muchas gracias por su presencia. Bueno, como saben, pues estamos haciendo una serie de foros como parte de las consultas públicas para los dos esquemas de planeación que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que son el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Hemos estado tocando distintas mesas temáticas y en este momento nos toca dialogar con ustedes sobre la mesa temática relacionada con personas con discapacidad. Para ello, les voy a presentar a nuestras tres ponentes. En primer lugar, está con nosotros la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez. Ella es directora del Instituto de las Personas con Discapacidad. La licenciada Ruth es licenciada en Derecho, cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y es cursante de la maestría en Derechos Humanos. Asimismo, tiene estudios en materia de género y derechos humanos. Ha participado en espacios de reflexión a nivel nacional en temas de género, derechos humanos, inclusión de las personas con discapacidad, prevención de la violencia contra la mujer, entre otros. Ha colaborado con diferentes cargos en la administración pública, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir del 16 de mayo del 2019 es la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Voy a presentar de una vez a las demás ponentes. También está con nosotros Ernesto Rosas Barrientos. Ernesto es abogado de formación. Inició su participación en organizaciones de y para las personas con discapacidad desde 1981 hasta el día de hoy, que es el director de vinculación interinstitucional de CONFE, que es la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual. Es miembro fundador de Movimiento 312. Incidió en el derecho al trabajo en la vía pública para personas con discapacidad visual en el Frente Único de Comerciantes de la República Mexicana, integrante de Libre Acceso AC y de la Asociación Gabriela Brimer IAP, entre muchas otras. Y finalmente, Ernesto también fue el director del área de derechos de las personas con discapacidad en el DIF de la Ciudad de México. Ha sido visitador adjunto de la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos y en su momento, en el sexenio de Vicente Fox, fue el director de Asuntos Jurídicos de la Oficina para la Representación, para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad. Finalmente, nuestra tercera ponente, Roxana Pacheco Martínez. Roxana es mercadóloga. En 2009, ella sufrió un accidente de trabajo que la dejó parapléjica y desde entonces es usuaria permanente de silla de ruedas. Su misión de vida es contribuir a mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad. Ha sido presidenta y actualmente es secretaria del Consejo Directivo de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad AC y funge como directora general del Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad SC desde 2017. Ha participado como ponente en diversos foros, mesas de trabajo y eventos, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad en instituciones diversas como el INE, Indiscapacidad, CDMX, INEGI, entre otros. Ha impartido clases y talleres relacionados con la sexualidad de las personas con discapacidad motriz en hospitales, universidades y asociaciones que atienden a PCD, entre las que se encuentran INR, Unitec, VM, entre otros. Ha dictado conferencias y talleres de concientización sobre discapacidad
e inclusión tanto en empresas del sector privado como en organismos públicos, como por ejemplo AT&T, Banco de México, Movimiento Congruencia, Alianza Éntrale y el INE. Imparte cursos sobre el manejo de pasajeros con necesidades especiales y es activista y pertenece a diversos colectivos que promueven y defienden los derechos de las personas con discapacidad. La verdad es que tenemos un panel con 3 ponentes con una trayectoria impresionante. Les agradezco su presencia y les cedo la palabra en primer lugar a la licenciada Ruth Francisca López. Cuentan con 20 minutos. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Es un honor para mí compartir esta mesa con estos 2 grandes en el tema de la discapacidad, defensora y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, como es Roxy y Ernesto. Muchísimas gracias por estar aquí. En este primer foro ciudadano organizado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México con el tema Ciudad Igualitaria. Primero quiero destacar que el ejercicio ciudadano del día de hoy, el cual se realiza en cumplimiento a la Constitución de la Ciudad de México, que señala dentro de sus ordenamientos que para garantizar el derecho a la ciudad es necesario diseñar e implementar instrumentos de planeación y de participación ciudadana. En este sentido, la planeación que se realice debe ser democrática, abierta, participativa, transversal a través de la deliberación pública. Y a esto le debería yo de agregar que debería ser accesible e incluyente. Como sabemos, los 2 pilares dentro de la planeación sobre lo que destaca en esta ciudad son el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Estos documentos contienen de manera general planes, programas, políticas y proyectos para definir las políticas públicas de largo plazo para las materias de relevancia estratégica en nuestra ciudad. Es por ello que nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, nos ha culminado a dar a conocer a todos en los sectores de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad. Para juntos y juntas revisemos, comentemos estos documentos para enriquecerlos en su contenido a través del debate y la deliberación, pero sobre todo mediante propuestas. Los foros de consulta abierta son una de estas alternativas para discutir los documentos de manera objetiva y propositiva. Es así como se ha diseñado el ejercicio que estamos llevando a cabo el día de hoy, que haremos de manera libre y plural. Para este fin estaremos compartiendo nuestras reflexiones con 2 personas de amplio conocimiento y trayectoria profesional que representan a la sociedad civil y con quienes me da mucho gusto compartir esta mesa. Como metodología, mi participación la dividiré en 3 partes. La primera, reflexionaré acerca de un instrumento jurídico internacional que debe ser tomado en cuenta para armonizar diferentes puntos que se manejan en los documentos. Esto es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La segunda, me enfocaré en destacar la importancia de las consultas con un mecanismo de participación de las personas con discapacidad. Y por último, subrayaré algunos importantes temas de los documentos a debatir por la economía del tiempo que no profundizaré. Solo comentaré a manera general para abrir el debate. Cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos referimos al primer Tratado Internacional de Derechos Humanos del siglo XXI, que tiene como objetivo proponer, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos de todas las personas con discapacidad. La Convención cuenta con un preámbulo con 26 apartados y 50 artículos sobre los derechos específicos y la no discriminación. Refiere principios y obligaciones generales, libertades y derechos, en un marco de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos nosotros las personas con discapacidad. También debemos reconocer
que representa un cambio de paradigma en el tema de derechos de las personas con discapacidad. Por ello se considera que es la columna vertebral de la Convención. Se sostiene que a partir de su propuesta basada en un modelo social que reconoce la autonomía y la independencia de tomar decisiones para las personas con discapacidad, para que podamos participar en todas nuestras actividades de la vida diaria. Este es un importante documento que encontramos el espíritu de la consulta. En su artículo 4, párrafo 3 de la Convención, se invoca a consultar de la gama de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que puedan afectar de forma directa o indirecta a los derechos de nosotros, las personas con discapacidad. Asimismo, considera en el artículo 29 la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones, donde podrán participar plena y efectivamente de los asuntos públicos. Y en la vida pública y política, por ello, debemos ser consideradas en igualdad de condiciones que las demás personas. La realidad es que muchas veces no se nos consulta en la adopción de decisiones sobre cuestiones que guardan relación con nuestra vida o repercuten en ella. Por ello, hoy me congratulo en que este gobierno, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, reconozca la importancia de consultar a las personas con discapacidad, que exige que se nos reconozcan nuestros derechos y nuestro papel en la determinación de estos derechos, principalmente en temas de planeación y espacio público. Como lo advertí previamente, hoy fuimos convocados a revisar el contenido del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que en suma contemplan las previsiones de largo plazo para la construcción, instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de la infraestructura física y tecnológica, equipamiento inmobiliario urbano de nuestra ciudad. El primer apunte cuando hablamos de inclusión, de accesibilidad, de derechos a la ciudad o a la movilidad, lo primero que nos viene a la mente es pensar en una ciudadanía que se construyó sin pensar en los elementos de una ciudad para el ejercicio de todos los derechos, donde están representadas la diversidad, un espacio donde lo privado está confinado y lo público en sus amplias dimensiones condicionado. Las ciudades en el mundo no fueron pensadas con una visión accesible. Por ello es que en los últimos años apenas comenzamos a transformar el espacio público para obtener un mejor aprovechamiento óptimo en la infraestructura, equipamiento inmobiliario para incorporar servicios múltiples, accesibles y amigables. Por ello, empecé a hablar de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde en su artículo 9 nos habla sobre el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas, donde se incluye el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, es decir, en donde convergen inclusión de derechos humanos y espacio público. No se debe perder de vista que para revisar las propuestas de los documentos debemos iniciar tomando como base el derecho a la accesibilidad, el cual como concepto es el eje sobre el cual se debe garantizar la movilidad y el libre acceso de las personas con discapacidad en el espacio público para que contemos con instalaciones amigables, accesibles y sistemas y servicios abiertos. En diferentes líneas del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se observa la necesidad de articular políticas de mediano y largo plazo para alcanzar un desarrollo social, económico, ambiental y territorial sostenible con la finalidad de avanzar hacia la igualdad. Por ello es necesario no dejar atrás a las personas con discapacidad. Derivado de lo anterior, considero importante definir qué es el espacio público, el cual, de acuerdo a la normatividad vigente, entendemos como las áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos urbanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo generalizado, libre tránsito, y agregaría donde convergen los derechos y libertades de todas las personas.
Físicamente son los espacios que permiten la circulación peatonal y vehicular, la recreación y la reunión de los habitantes de la ciudad, tales como calles, avenidas, viaductos, calles peatonales, plazas, jardines, parques y bosques. La atención de este tema dentro de las políticas del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México busca disponer de espacios públicos accesibles y seguros que sirvan como punto de encuentro entre las comunidades. Es por ello que se sugiere mejorar y recuperar los espacios ya existentes siguiendo los criterios del diseño universal, inclusión, accesibilidad, participación ciudadana y perspectiva de género, priorizando las zonas de la ciudad con menor índice de desarrollo social y consideradas áreas prioritarias de atención, dotándolas de equipamiento, infraestructura y de seguridad. Atendiendo lo mencionado en la línea de política pública de la página 139 del documento ya referido, en la que se anota a fomentar el acceso a espacios públicos a la población, debe hacerse bajo un enfoque de derechos, donde la propuesta del gobierno se refiere al programa de espacios públicos, áreas verdes, que deben contemplar los conceptos de inclusión y accesibilidad. Asimismo, el programa de calidad de accesibilidad universal debe estar enfocado en el diseño universal, el cual permita que entornos y programas y servicios puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor parte de lo posible, sin necesidad de adaptaciones, diseño especializado, sin incluir las ayudas técnicas para las personas con discapacidad. Los programas a los que se refiere esta línea, la sugerencia del Instituto de las Personas con Discapacidad es que contengan las palabras inclusión y accesibilidad. En la página 142 del Programa General respecto a las políticas de accesibilidad al transporte público, es impostergable contar con un programa de infraestructura y utilización de unidades de transporte que garantice la accesibilidad para todas las personas con un enfoque de diseño universal, como ya lo mencioné. Como sabemos, la Ciudad de México tiene diferentes suelos y superficies. Por lo tanto, en materia de habitabilidad, podemos apuntar que el aprovechamiento eficiente del suelo urbano permitirá promover la edificación de viviendas adecuadas, accesibles e incluyentes para la población de menores recursos y aquellas personas que no son aptas para créditos, así como controlar y regular la construcción desmedida de edificaciones con el fin de que se disminuya el impacto urbano, ambiental y social. Por lo anterior, el ordenamiento territorial definido por la Constitución Política de la Ciudad de México debe desarrollar temas referentes a medio ambiente, regulación del suelo, vivienda, infraestructura física y tecnológica, espacio público y convivencia social, movilidad y accesibilidad. Si ustedes ponen atención, muchos de estos derechos están contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro importante tema que se aborda es la educación innovadora, gratuita, laica, universal, y agregaría que debe ser una educación inclusiva, basada en un modelo general de no exclusión, donde haya condiciones propicias para que las personas con discapacidad tengamos procesos formativos sin modelos especiales que contribuyan a la reducción de la desigualdad, erradicar la pobreza y desarrollar capacidades ciudadanas y gubernamentales para abatir los rezagos y las carencias que lo causan. Esto radica la importancia de consultar y colaborar sistemática y abiertamente de forma sustantiva y oportuna con las organizaciones de personas con discapacidad. Esto brinda acceso a toda la información pertinente, incluidos los sitios web de órganos públicos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación en lengua de señas mexicana, los textos de lectura fácil y de lenguaje claro, el sistema de electroescritura braille y la comunicación táctil. Respecto a la forma
de los documentos, las autoridades públicas debemos considerar con la debida atención y prioridad las opiniones y perspectivas de las organizaciones de las personas de discapacidad cuando examinen cuestiones relacionadas directamente con estas personas y posteriormente informar acerca de los resultados de los procesos. En particular, proporcionando una explicación clara en formatos comprensibles y accesibles, así como las conclusiones de las mismas. No hay que perder de vista que durante los procesos, los estados partes deberán velar porque los procesos de consulta sean accesibles, por ejemplo, facilitando intérpretes de lengua de señas, así como braille y documentos en lectura fácil, diseñar herramientas accesibles en la línea para la celebración de consultas y o adoptar métodos alternativos de consulta de formatos digitales accesibles, así como ajustes razonables. Cuando proceda y se soliciten a fin de garantizar la participación de las y los representantes de las personas con discapacidad en los procesos de consulta. Si pretendemos construir una ciudad de bienestar e igualitaria que sea accesible e inclusiva, debemos empezar por la participación de todas las personas en la toma de decisiones para la integración de áreas urbanas inclusivas, vialidades y zonas de transición libres, diferentes de cómo fueron concebidas y vinculadas a las experiencias y modos de vida en los que se desarrollan. Así como el compromiso de la discapacidad es dar seguimiento y fortalecer las estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad de México, también es seguir promoviendo estos espacios de reflexión con el propósito de generar y compartir aprendizajes entre las instituciones, sociedad civil y gobierno. Finalmente, estoy segura de que este espacio permitirá el intercambio de experiencias, aprendizajes y conocimientos que contribuirán a la participación de las personas con discapacidad en un marco de igualdad y que juntos sigamos construyendo una ciudad inclusiva, una ciudad de derechos. Nuevamente agradezco al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México su apertura y compromiso para trabajar por los derechos de las personas con discapacidad. Nada de nosotros sin nosotros, sin nosotras y sin nosotros, porque lo que hagas por mí, sin mí es contra mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación le cedo la palabra a Ernesto Rosas Barrientos. Igualmente, Ernesto, cuentas con 20 minutos. Pues primeramente, muy buenas tardes a todas y todos, agradeciendo al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y al Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México la invitación a participar, en este caso a su servidor, por parte de la institución CONFE. Pues bueno, no nos dejó mucho que decir la licenciada López con esta brillante participación y en la que consideró pues prácticamente en buena medida los temas que estas propuestas contienen, y bueno, pues con aras de no ser repetitivo, me parece que tenemos que identificar, y esa es una de las cosas que creo yo que es valioso de estas propuestas, es que no estamos viendo un desarrollo urbano desde solamente lo material, lo que puede decirse que está fuera de nuestras casas, lo que está en lo que se conoce como los entornos urbanos, en lo que muchas veces puede decirse la parte gris de una ciudad, sino que también está identificando que el desarrollo urbano también es lo que implica la participación que tenemos al hacer recorridos a través de nuestra ciudad, en este caso de nuestra Ciudad de México. Es decir, tener una vinculación que nos permita acercarnos a servicios de salud, a actividades laborales, educativas, culturales, recreativas, lo que nos implica que no solamente el querer llevar a cabo estas actividades,
sino también el cómo puedo acercarme a ellas, cómo puedo llevarlas a cabo de manera accesible, de manera fácil, de manera incluyente. En ese sentido, pues, haré un breve recorrido de los temas que me parece que son fundamentales para que garanticemos esta convivencia, esta participación ciudadana de las personas con discapacidad a la vida misma de nuestra ciudad. Y bueno, pues en principio yo creo que algo de lo que siempre hemos aludido históricamente las personas con discapacidad es a tener un entorno que sea lo suficientemente accesible, que nos permita precisamente movilizarnos de manera fácil, sobre todo hay un tema que no podemos descartar, con un grado importante de autonomía. Y digo importante, no puedo decir absoluto porque estoy cierto que nadie, personas con o sin discapacidad, podamos hablar de una autonomía plena, mucho menos en términos de pretender disfrutar, hacer valer nuestra participación en el quehacer social. Pero indudablemente que las herramientas y los elementos que puedan rodear a nuestro entorno nos permitirán, en la medida de lo posible, hacerlo con la facilidad que quisiéramos. Si hablamos de movilidad en personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, pues requeriremos de los elementos de apoyo tecnológicos, técnicos, materiales, que implica desde una silla de ruedas, bastones, andaderas, aparatos auditivos, información en lectura fácil, diálogo con las personas con discapacidad psicosocial que requieran de una mayor atención o un cuidado de que nada ni nadie los violente en su estabilidad emocional. Y me viene un poco a la mente, ahorita que hablo del caso de personas con discapacidad psicosocial, un tema que no lo contemplé en la documentación que tengo, pero que hoy por hoy no podemos dejar de lado, que es la contaminación auditiva. Tenemos tanto ruido en nuestro entorno que les voy a dar el ejemplo, ¿no? Las personas con discapacidad visual, si estamos en un entorno sumamente ruidoso, nos complica mucho nuestra movilidad. Si una persona con discapacidad psicosocial se encuentra en un entorno de mucho ruido, de infinidad de cosas que objetivamente le pueden afectar, podría en buena medida a lo mejor alterar su estabilidad emocional de ese momento. Y lo mismo podemos hablar de la contaminación visual, en la que podemos estar hablando de esta falta de reordenamiento que no lo hemos encontrado del todo hasta la fecha, de lo que es las actividades del comercio semi-informal, de la ubicación del mobiliario urbano, que no siempre está en las mismas condiciones en las que uno quisiera encontrar. Y estoy hablando algo tan simple como una cabina telefónica, un puesto metálico de venta de algún producto, alguna serie de elementos que están afuera de un centro comercial, que muchas veces podemos chocar, las condiciones físicas del pavimento, que no siempre están en las mejores posibilidades, que nos llevan no solo a confundirnos en el camino, sino incluso a correr riesgos de nuestra integridad. Creo que ese último punto me parece que es importante no dejarlo de lado, que cuando hablamos de las urbanizaciones tenemos que tener presente que estamos hablando no solamente de una circulación o de una accesibilidad por movernos, simplemente también es por garantizar, sin duda alguna, la integridad física de la persona. ¿Cuántas personas con discapacidad, y me sumo en esa lista, hemos tenido accidentes en la vía pública y lamento decirlo, a veces hasta fatales, y en otras simplemente un raspón, pero no es para menos el que tengamos presente que necesitamos ciudades que tengan mejores condiciones de vida. Ahora bien, si hablamos de cuestiones un poco más interiores,
Se señalaba la licenciada López sobre la vivienda, una vivienda accesible, una vivienda que se encuentre en condiciones adecuadas para que la persona con discapacidad pueda habitarla. Y me queda claro que tenemos que poner un asterisco al punto de cómo la puedo yo obtener. ¿Cómo puedo yo tener un programa de vivienda en el que no solamente me garantice que haya accesibilidad, sino también que tenga los elementos contributivos que permitan que la persona la pueda adquirir en condiciones lo más fácil posible, y me refiero prácticamente a lo que son los créditos, lo que son las facilidades para adquirirla, porque muchas personas pues están en búsqueda de esas oportunidades, se encuentran incluso viviendo en lo que hoy se llama habitaciones multifamiliares, que requieren de su autonomía, que requieren de un lugar más accesible, pero no tienen el recurso para hacerlo, ¿no? Entonces hay que identificar cómo generar estos programas de vivienda para personas con discapacidad, en donde no solamente hablemos de facilidades de movilidad, sino también para cómo adquirirlas. El transporte. Sé perfectamente que en el transporte normativamente se habla de cuotas, de porcentajes, de unidades de transporte público que puedan o deban ser accesibles. Recuerdo mucho el tema del sistema metro. Me tocó a mí prácticamente estando en el DIF de la Ciudad de México a finales de los 90, cuando se inició el programa de adecuación a las estaciones del metro para que pudieran ser accesibles. Cómo hablamos de manera muy optimista de que pues ya íbamos con la línea 3 y después con la 2 y que la 1 y que la de Ciudad Azteca y bueno, pues la que más nos maravilló en su momento, la línea 12, la dorada, en la que se veían muchos mayores elementos de accesibilidad. Pero ¿qué pasó? Que esto no continuó, se establecieron solamente algunas estaciones, algunas líneas ya no contienen estos elementos, otras ha sido insuficiente lo que se trabajó, y ahí creo que toca un punto que me parece que lo tenemos que visualizar de manera transversal en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo urbano y territorial, que es la parte presupuestal. Sabemos claramente que no solamente en estas tareas, sino en general, tienen una implicación, un impacto económico para la administración pública el garantizar que podamos llegar a metas verdaderamente impactantes o de un gran incremento. Pero siempre lo hemos dicho, y en su momento, y por eso cito el tema del metro, así no podríamos hablar de los autobuses, en su momento de los taxis y de otros, es que tenemos que siempre trabajar con una mirada hacia lo que incluso técnicamente se puede referir como una mirada que no tenga vista hacia atrás, sino que tenga un impacto de que hoy lo tenemos de manera progresiva, tener que ir avanzando año por año, sexenio por sexenio, administración por administración, y que de manera identificadamente clara no tengamos que estar hablando de hoy desarrollamos algo y en 5 años vamos a ver qué podemos volver a hacer. Eso es lo que no ha permitido a que ciudades como la de la Ciudad de México logremos alcanzar el 100% de la accesibilidad, el 100% de un reordenamiento urbano y territorial que nos pueda verdaderamente hablar de esto. Es por ello que estas propuestas que nos hablan de corto, mediano y largo plazo, me parece que es adecuado, pero indudablemente tiene que ir de la mano con la búsqueda de recursos, y la búsqueda de recursos va desde incluso poder plantear cuánto, en qué tiempo, y lo más importante, que sean autorizados por las instancias correspondientes, en este caso del Congreso de la Ciudad de México. En ese sentido es que me parece que estos otros terrenos que tocan estas propuestas son adecuadas, solo que sí es necesario que si vamos a tocar asuntos como
la inclusión educativa, la laboral, los servicios de salud, la participación ciudadana, tenemos que buscar cómo, de manera transversal, encontrar respuestas y los cómo con otras instancias que tienen directamente el quehacer de estos temas. Yo implico necesariamente que en terrenos del bienestar se han hecho acciones, pero que si las tenemos que concatenar con el desarrollo urbano, es importante que encontremos esta interacción, esta participación. En materia de salud, sin duda alguna, tenemos un enorme pendiente que no solamente es la accesibilidad en los hospitales, centros de salud y demás, sino los servicios mismos como tal, en los que necesitamos que haya una mirada más hacia cómo atiendo a un paciente con discapacidad, de qué manera le garantizo su movilidad al interior incluso de hospitales, clínicas. Yo me he preguntado, por ejemplo, qué estrategias o qué protocolos tenemos con personas con discapacidad que, por ejemplo, tienen que ser trasladadas en una ambulancia, en donde la persona, si está consciente, no sabemos si necesitará que sea subida a la ambulancia de determinadas características, si la comunicación es suficiente como para decirle que la ambulancia ya llegó, a dónde lo vamos a llevar, cuál es el estado de salud que tiene en ese momento, qué circunstancias tienen que pasar para que su traslado sea de manera adecuada. Creo que en el terreno del deporte, que es uno de los asuntos que se tocan, el mejoramiento de los espacios públicos, desde parques donde hay posibilidades de hacer actividad física hasta gimnasios o centros deportivos, necesitamos que haya esta interacción entre lo que no requiere de accesibilidad y lo que simplemente lo que requiere es de paso simplemente de no discriminatorio, es decir, aquí se acepta a todos, se les da atención, espacio y no tienen por qué en la búsqueda de estas oportunidades de actividad física decir, bueno, les vamos a dar el espacio cuando no haya actividades de otras personas, en las horas en que haya menos afluencia, en los días en los que el deportivo está cerrado, qué sé yo, o sea, siempre hay que tener una mirada de inclusión y en esa inclusión hay que buscar cómo los mecanismos, los procedimientos, los proyectos tienen que verse en la forma en la que a la persona con discapacidad siempre se le considere como uno más y que no únicamente las características que requieran sean simples. En la cultura, yo recuerdo hace mucho tiempo, y la verdad no lo sé si siga ese protocolo, pero había eventos masivos, por ejemplo, aquí en el Zócalo, y había una serie de protocolos en los que se ubicaba a las personas con discapacidad en determinado lugar, en donde se buscaba garantizarles su seguridad física, su ubicación en términos de que llegaran más fácilmente al lugar donde podían estar cómodamente sentados o parados si fuera el caso, ¿no? En donde pudieran participar sin tener ningún riesgo alguno. Y bueno, pues ese encontrar la participación entre espacio público, la programación de eventos culturales, la participación incluso en actividades cívicas, requieren esta suma de esfuerzos y por eso es que yo insisto, estos programas me parecen muy buenos, pero sí creo que es necesario que toquen base con otras instancias que sumen esta posibilidad de decir, bueno, pues yo hasta aquí llego, pero la otra dependencia va a sumar esfuerzos para que esto se garantice y se pueda permitir. Cierro esta participación señalando dos cuestiones que ya las comenté, pero no quiero dejarlas nuevamente de lado. Hay que planear con una visión transversal en la que participen muchas otras instancias. Indudablemente la participación de nosotros, las personas con discapacidad, tiene que estar desde el principio hasta el final,
incluso en la ejecución propia de las acciones, para irlas evaluando, para irlas revisando, para que verdaderamente alcancemos algo que sí, que todos nos sirva, nos funcione y no tengamos a la vuelta de la esquina que volver a empezar. Progresividad en los recursos económicos para que hoy avanzamos 10% y el próximo año 15% y en el siguiente 30%, o por lo menos nos mantengamos en el mismo ritmo, pero que tengamos la certeza de que vamos avanzando. Si tenemos una ciudad inclusiva, con desarrollo urbano y con organización en el territorio que habitamos, tendremos la posibilidad de ocuparnos en otras cuestiones que tienen que ver mucho con la ciudad, que es el progreso, que es la paz, los derechos humanos y su respeto a los mismos y una participación de todos. Pues muchas gracias y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ernesto. A continuación les daremos la palabra a Roxana Pacheco. Igualmente cuenta con 20 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi participación, como quienes ya me conocen saben que es rijosa, no podría ser de otra manera. Estamos el día de hoy hablando con el tema inclusión, derechos humanos y espacio público. Yo me voy a regresar 2 pasos antes de emitir mis comentarios sobre lo que debe ser el espacio público. Me voy a regresar a decir por qué no hay más personas con discapacidad en esta sala. Tenemos nosotros y nosotras el derecho a la consulta. Y vamos a ver en qué condiciones se deben de hacer estas consultas, porque de otra manera siempre participamos en las simulaciones, en la toma de la foto y en participen, escriben, mandan sus correos y nunca vemos reflejado nuestra voz en las acciones públicas. Entonces, voy a empezar por hacer algunas reflexiones sobre lo que es la consulta y el estado actual de las personas con discapacidad en el país. En México no existe un censo que refleje la realidad de la población con discapacidad y sus familias en cuanto a su composición, características demográficas, condiciones y necesidades específicas con todo detalle. El censo de 2020 no arroja información importante y fundamental para nosotras y nosotros. Sin esa base es difícil tomar decisiones en materia de política pública, así como promover el diseño de productos y servicios especializados por parte del sector privado. Tampoco existe un mecanismo de consulta oficial para este grupo de atención prioritaria ni se cuenta con un presupuesto específico para ello. Antes de diseñar cualquier política pública, es fundamental identificar a las personas con discapacidad que habitan en la Ciudad de México y conocerlas a profundidad a fin de promover acciones concretas para eliminar las barreras que restringen su participación en la sociedad y establecer medidas de nivelación que garanticen el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Por tal motivo, es preciso contar, primero que nada, con un mecanismo de registro y comunicación estrechos y accesibles a fin de poder realizar consultas sobre las decisiones que nos atañen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cito: en la elaboración y aplicación de legislación y políticas y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados partes, entre ellos México, el principal impulsor de la Convención, celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan. Esta medida es obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas, ya sean de carácter general o relativos a la discapacidad. Por lo tanto, las consultas deberían comenzar en las fases iniciales y contribuir al resultado final en todos los procesos de adopción de decisiones. Sé que esto ya lo mencionó nuestra querida Ruth,
voy a abundar en ello, ¿no? El derecho a participar es un derecho civil y político y una obligación de cumplimiento inmediato sin sujeción a ninguna forma de restricción presupuestaria aplicable a los procesos de adopción de decisiones, implementación y seguimiento en relación con la Convención. Al garantizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en cada una de esas etapas, las personas con discapacidad pueden determinar y señalar mejor las medidas susceptibles de promover u obstaculizar sus derechos, lo que en última instancia redunda en mejores resultados para esos procesos. La participación plena y efectiva debería entenderse como un proceso y no como un acontecimiento puntual aislado. Por tal motivo, es fundamental establecer los mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a nuestro colectivo su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México, de tal modo que resulta imperativo el diseño y la implementación de un mecanismo de consulta adecuado para nuestro sector, considerando la opinión y las condiciones de los sujetos de derecho, ya que como ustedes saben, nuestro colectivo es el grupo de atención prioritaria más heterogéneo, complejo y numeroso del país. Para ello es importante que se considere la observación general número 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otras cosas señala que las organizaciones de personas con discapacidad deberán ser consultadas accediendo a toda la información pertinente, incluidos los sitios web de los órganos públicos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación de lengua de señas, textos de lectura fácil, lenguaje claro, braille, comunicación táctil, etcétera, ¿no? Esto de manera permanente y no de manera aislada en todos los ámbitos de los espacios públicos. Tenemos que garantizar además que los edificios, el transporte, la educación, la información y las comunicaciones, tanto en los entornos urbanos como en los rurales, sean accesibles. Fíjense lo que pasó el día de hoy a esta gran consulta que están convocando. Casi no hay quórum. ¿Por qué? Porque en primera faltó difusión en el colectivo de las personas con discapacidad, y que además esa información fuera accesible y llegara a todos los espacios donde nosotros nos encontramos, y que este lugar fuera accesible, que hubiera un transporte accesible que nos acercara, porque no sé si cuántas personas vienen en silla de ruedas, qué tan difícil fue llegar aquí. Un triunfo, ¿no? Las personas, bueno, veo a nuestro compañero Ernesto, que también le costó trabajo llegar, ¿no? Entonces deben de garantizar que el acceso tanto a los espacios públicos como a las comunicaciones sean accesibles y que seamos convocados oportunamente. Las organizaciones de personas con deficiencias sensoriales e intelectuales deberían de tener acceso a asistentes y personas de apoyo para las reuniones, información en formatos accesibles como el lenguaje claro, la lectura fácil, los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos y los pictogramas, intérpretes guía para las personas sordociegas y subtítulos para las personas sordas durante los debates públicos. Ninguna de estas condiciones, salvo la de los intérpretes en lengua de señas, se encuentra el día de hoy. Vemos que el material que nos han entregado, no hay un material en braille. Se deben asignar recursos financieros para cubrir los gastos relacionados con los procesos de consulta para los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad. Esto incluye el transporte y otros gastos necesarios para asistir a las reuniones técnicas o de otra índole. Se debe de garantizar la consulta estrecha y la integración activa de organizaciones de personas con discapacidad que representen a todas las personas del colectivo, incluidas, aunque no exclusivamente, las mujeres, las personas de edad avanzada, las niñas y los niños, las personas que
requieren un elevado nivel de apoyo las 24 horas. Las víctimas de minas terrestres, los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, las personas indocumentadas y los apátridas, las personas con deficiencia psicosocial real o percibida, las personas con discapacidad intelectual, las personas neurodiversas, incluidas las que presentan autismo o demencia, las personas con albinismo, con deficiencias físicas permanentes, dolor crónico, lepra y deficiencias visuales, y las personas que son sordas, sordociegas o tienen otras deficiencias auditivas, y las personas que viven con el VIH-Sida. La obligación de los Estados partes de integrar a las organizaciones de personas con discapacidad abarca también a las que tienen una orientación sexual o identidad de género determinadas, las personas intersexuales y las personas con discapacidad que pertenecen a pueblos indígenas, minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, las que residen en zonas rurales o las que están aisladas en instituciones u hospitales psiquiátricos. Entonces yo voy a hacer esta pregunta. ¿Llegamos a todos esos lugares para hacerles la invitación a esta consulta? ¿O estamos validando, Ernesto y yo, las decisiones que ustedes van a tomar por todo nuestro colectivo? Porque eso es una de las cosas que más me molesta, ¿no? Que terminamos siendo invitados para validar decisiones en las que ni siquiera tomamos y que además no representan a todo el colectivo. Además de que las consultas deben de permitir y fomentar la participación abierta de todas las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, es fundamental procurar la participación directa de las mismas personas con discapacidad sin intermediarios. Las y los activistas independientes que no tienen interés en participar en ninguna asociación quedan fuera, cuando su voz informada y potente puede aportar mucho en los mecanismos de participación ciudadana. La opinión de todas las personas con discapacidad es valiosa y debe de ser escuchada. Por tanto, las consultas deben ser abiertas a todo el colectivo. Y también lo voy a decir, deben incluir a los familiares y a las personas cuidadoras que viven el impacto directo de la discapacidad, siempre sin sustituir su voluntad, que quede clarísimo. Por otro lado, las autoridades que dirijan procesos de adopción de decisiones tienen el deber de informar a las organizaciones de personas con discapacidad de los resultados de estos procesos, en particular proporcionando una explicación clara en formatos accesibles de las conclusiones, las consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se tuvieron en cuenta sus opiniones y por qué. Porque siempre nos llaman para la foto, pero nunca nos dicen en qué quedaron las decisiones hasta que nos vamos dando cuenta, y eso es contrario a todo derecho. Participamos continuamente en foros y eventos públicos llevando la voz de nuestro colectivo, pero finalmente lo que nosotros decimos, yo quiero ver que lo que hayan dicho mi querido Ernesto Rosas y por supuesto nuestra experta titular de discapacidad, nuestra querida Ruth, se vean reflejadas en la política pública. Y por eso pedimos que las consultas sean vinculantes y transparentes. No queremos ya más simulaciones, sino acciones concretas en beneficio de nuestra población con discapacidad. Hablaban de los presupuestos que deben de ser progresivos, cuando nosotros observamos en la práctica cómo nos van recortando mes con mes presupuestos, ¿no? Presupuestos a los organismos autónomos que se dedican a garantizar o a ejecutar o a diseñar las políticas públicas de atención a las personas con discapacidad. Vemos cómo se avasalla la educación, las estancias infantiles y todos lo que ya sabemos, el fondo de transporte, todos los beneficios que nosotros teníamos antes o los programas a los que teníamos derecho y que cada vez se han ido recortando, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar si nuestra voz cada vez que venimos a pedir algo resulta en un recorte, ¿no? Finalmente. En resumen, el día de hoy yo les vengo a pedir a quienes están a cargo de este acto que verdaderamente establezca un mecanismo oficial de registro y consulta de organizaciones y de personas con discapacidad, un censo que refleje las condiciones y necesidades de cada grupo que compone a nuestro colectivo, un mecanismo de comunicación accesible, democrático, transparente,
y permanente que sirvan de sustento a las consultas y que éstas sean vinculantes, y que estos mecanismos observen lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en las observaciones del comité. Debemos, como bien lo dice Ernesto y nuestra querida Ruth, todo este trabajo debe ser de manera transversal e interseccional, para que de veras sea progresivo y que no se pierda también la experiencia y el conocimiento que van adquiriendo los servidores públicos que llegan cada vez a los organismos gubernamentales a empezar a querer trabajar con nosotros, ¿no? Que toda esta riqueza se vaya acumulando y se quede establecida en mecanismos de seguimiento. Y por supuesto que haya mecanismos transparentes y accesibles de rendición de cuentas para nuestro colectivo. Recuerden que incluir no es dejar pasar, Incluir no es solamente no discriminar, que es una idea que se tiene muy errónea sobre lo que es la inclusión. Incluir es dar la bienvenida, es asegurarse que todos podamos participar en igualdad de condiciones que las demás personas. Y bueno, en materia de política pública, pues mi postura es que refleja la de una gran parte de nuestro colectivo, es que nosotros necesitamos políticas que promuevan el desarrollo antes que el asistencialismo. Nosotros necesitamos el acceso a los derechos llave que nos van a permitir generar nuestros propios recursos, que es la accesibilidad universal en la infraestructura urbana, en el transporte accesible, el derecho a la salud, el acceso a la información y a las comunicaciones, el derecho a la educación, que por cierto nos acaban de recortar la educación especial, que es fundamental. Debe haber educación inclusiva, pero también educación especial. Y bueno, también quiero exhortar a que trabajen de una manera más cercana con las organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros acumulamos experiencia, conocimientos, vivencias de lo que nosotros necesitamos y que también podemos, los que podemos ayudarles, no solamente en una consulta, sino en el trabajo cotidiano. Nosotros podemos sumarnos con ustedes e ir ayudando a que cada servidor público que llega se pueda sensibilizar nuevamente, pueda aprender y podamos seguir progresando. De otra manera, venimos, nos cansamos de ir a eventos, mesas de trabajo, foros, consultas. Antes estuvimos en el Plan Nacional de Desarrollo, por ahí del 2018, 2019, en esa consulta, y nada de lo que nosotros propusimos se observó, ¿no? se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esa es una petición que yo les hago y un exhorto también a que las personas con discapacidad también participen, porque el primer principio para la inclusión es incluirse. Sabemos que algunos hablamos desde el privilegio, desde los que tenemos la posibilidad de venir a estos espacios, los que contamos con un teléfono, con una conexión a internet, con una computadora, que hemos ido a la escuela, ¿no? Bueno, pues tenemos una responsabilidad aún mayor sobre nuestro colectivo, con nuestro colectivo, pues para promover las políticas que queremos vivir, ¿no? Entonces aquí yo hago corresponsables al gobierno, a la sociedad civil, a los organismos de implementación de políticas públicas en la inclusión. Y bueno, pues aquí me gustaría escuchar también, sé que no soy la moderadora, pero dado que estamos en una consulta, me gustaría exhortar a que participen más personas con discapacidad en este ejercicio democrático y transparente del día de hoy. Agradezco la invitación. Muchas gracias, Roxana. Muy pertinente tu ponencia, por supuesto, y
desde el instituto son observaciones que vamos a llevarnos y con las cuales vamos a trabajar. Y por supuesto también, justamente un poco el tema de la premura con el tiempo, es para darles la oportunidad justamente aquí a la audiencia, al público, a la ciudadanía, para que pueda participar. Pues ahora, de hecho, las invitamos a que ustedes puedan tener intervenciones, puedan tener algún tipo de pregunta, de consulta aquí a los panelistas. Les vamos a pedir que vayamos armando bloques de 5 personas. Entonces ahorita mis compañeros les van a pasar el micrófono a sus lugares, les pedimos que vayan levantando las manos y ahora requerimos a 5 personas que quieran plantear algún cuestionamiento. A ver acá. Buenas tardes a todas, a todos. Graciela Ramírez García, Colectivo Vecinal Tacubaya va. En algunas ideas, porque me vinieron en cascada después de escuchar a los compañeros, pues el gobierno, el sistema de salud me ha declarado con discapacidad permanente a partir de febrero de este año. Yo lo comparto porque es algo interesante el asunto de tener como cédula o algo que facilita nuestra identificación y visibilización. En algún momento a mí sí me interesa que me identifiquen, porque de repente si no me ven con el bastón no soy, si no me ven con la andadera no soy. Y les comparto pues que esta cuestión de hacer acompañamiento como cuidadora a una persona que es mi madre con limitaciones, la anduve llevando en silla de ruedas hasta el norte de la ciudad porque tendrían que operarla de la columna, pues me dañó. Tengo una hernia, me paro, que se me salió ahí la tripa, porque finalmente el asunto de los cuidadores en una ciudad de reto para disponer de atravesarla unos 20 kilómetros durante casi un año tiene sus consecuencias. No quiero dejar de decir también lo siguiente. Aquí lo que se está expresando se recogerá, lo vamos a poner también a nivel propuesta. Así como en SEDATU y en otros espacios hay consejos de discapacidad, es importante que nosotros tengamos la oportunidad de generar la demanda para que haya personas que tienen todo este recipiente de experiencia del trato sobre nosotros, sobre la cuestión territorial, sobre la cuestión de servicios, sobre el manejo administrativo, la experiencia también acerca de lo que se dice que es el factor económico, para que podamos, teniendo esa riqueza, la gente que organiza transversalmente o desde el gobierno, la Casa de Gobierno de aquí de la Ciudad de México, tengamos esa visión importante que requieren nuestras necesidades como personas con capacidades diferentes. Hay otro elemento que yo quisiera añadir a la participación de nuestro compañero Ernesto, me parece que es su nombre. Ernesto, cuando habla de la situación de vivienda, yo no quiero dejar de sumar el elemento de que tenemos que invitar con este consejo al sistema o al Instituto de la Vivienda a que rehagan el principio de la vivienda que nos ofrecen. Tienen que rehacerlo. Tenemos que ver edificios con rampas, no solamente con el interior hacia arriba, porque el tiempo pasa rápido. Nosotros luchamos por una circunstancia de vivienda y bueno, el problema era cómo le hacemos para poner a la gente de capacidades diferentes y adultos mayores abajo. Y parece que los de arriba se les olvida que también van a envejecer. Entonces, pongo ese ejemplo porque también estamos hablando del equipamiento interno de una casa. Tenemos que tener acceso a sanitarios altos, tenemos que tener acceso, así como cuando vino el asunto del agua, cuestiones ahorradoras, tenemos que tener acceso a instrumentos que nos permitan levantarnos y sentarnos, tenemos que tener puertas anchas, tenemos que tener baño en donde quepa nuestra silla de baño o la persona que nos ayuda o a quienes ayudamos. El baño no puede ser así como una cabinita tipo aeropuerto, avión, tipo tren, no.
tenemos que hacer una circunstancia de rediseño desde esta mirada general. Finalmente yo estaría pensando en nuestra compañera última, en donde nos invita a todos a hacer la participación necesaria, y puntualizaría. Ellos hablaron de la necesidad de hacer de esta consulta, mirarla más allá de esta circunstancia particular que va a entrar a un espacio legislativo y demás, y a la confronta política que se van a aventar todos los que quieran hacerlo y que luego pues no nos miran. Pensar en que si esto es un proceso, nosotros de esta consulta tenemos que irnos con nuestra ganancia de intercambio, con nuestra ganancia de propuestas que se tienen, con gente que siempre viene haciendo propuestas sobre esto, y poder nosotros seguir dándole en las instancias que sean necesarias la lucha, el trabajo, la construcción. A nosotros en el barrio de Tacubaya nos queda claro que lo que no hacemos nosotros, cobijándonos, no lo va a hacer la instancia gubernamental, entre otras cosas, por la disminución incluso de la propia burocracia, por la razón que sea, y que nosotros en este sentido tenemos que tener una circunstancia de voz y voto. Cuando dicen esto de que sean vinculantes, pues a mí me encanta la palabra, pero finalmente tenemos que establecer, quiero decirlo de este modo, tenemos que establecer por dónde nos vamos nosotros a educar jurídicamente para que no nos bailen en el Congreso, para que no nos bailen a la hora de hacer la cuestión de la presentación de la Gaceta. Cuando si lo que está ahí no nos gustó, ¿cómo vamos a ir a otras instancias que estén más allá del Congreso de la ciudad y que podamos meter lo que necesitemos meter para defender las propuestas que de nuestras necesidades y derechos emanan? O sea, si muchos de nosotros desconocemos nuestros derechos, pero también tristemente les quiero compartir. Yo estuve en una actividad de un parque y nuestros propios vecinos se ocupan más de los animales domésticos de compañía que están en auge en el parque que de nosotros. Y finalizo con esto. Si en términos concretos la propia instancia, ya no decimos el transporte, la accesibilidad a donde nos dan los servicios, no contemplan barandales, no contemplan las oficinas de servicio abajo o una filial abajo, siempre en planta baja para que podamos entrar corriditos, ¿no? Pues sabremos de plantear también esa circunstancia como derecho, con una circunstancia de legislación. Así como ahora no se puede dar un grito homofóbico, tampoco puede ninguna institución de servicios de esta ciudad tener el asunto del servicio que nos van a brindar en segundos, terceros, cuartos pisos o atravesando todo un asunto en donde vamos cursando con bastante dificultad. Muchas gracias. Ahorita vamos para allá, Nancy. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Danzuelo, pertenezco a la asociación AMEPAR, de pacientes con artritis reumatoide. Tengo 13 años viviendo con artritis. Aparentemente yo no tengo enfermedad. Pueden ver, mi cuerpo está normal, pero para mí los procesos son mucho más lentos que de cualquier persona. Entonces, para mí, esto que dijo la compañera es esencial. No es el que tenga yo que usar un bastón, el que tenga que usar una silla de ruedas, el que tenga que usar una muleta, significa que no tenga una discapacidad. Yo vivo al norte de la ciudad, yo vivo en Azcapotzalco. Es muy penoso que en el metro tengamos que usar todavía esta credencial para accesar a los elevadores. Hay gente que no la tiene y necesita el servicio. Adultos mayores, personas con discapacidad. Cuando yo he tenido la oportunidad de prestarla,
la presto. Pero desgraciadamente, cuando no estoy por ahí, tiene que ir la persona a buscar al policía para ver si le da el acceso al elevador. Es muy vergonzoso que estemos pasando por eso. De hecho, en el norte de la ciudad, en las dos líneas en las que yo transito, que es la 6 y la 7, que van del Rosario a Martín Carreras y de Rosario a Barranca del Muerto, tengamos una inaccesibilidad. Otra cosa, yo también atravieso la avenida de Aquiles Cerdán, está adaptada para sillas de ruedas y todo, pero la avenida es un peligro. Yo siempre he abogado por unos puentes con rampa. ¿Por qué? Porque es más fácil el acceso por arriba que por abajo. Es una vía rápida aquí en Cerdán. Hay constantes accidentes. Ahora, como servidora pública, yo soy servidora pública de la alcaldía Azcapotzalco. En la alcaldía Azcapotzalco, de los 5 años que yo llevo trabajando, no tenemos baños para personas con discapacidad. Tenemos que subir los adultos mayores y las personas con discapacidad tienen que bajar y subir escaleras. El servicio de atención de demandas ciudadanas afortunadamente está en la planta baja, pero si tienen que ir hasta desarrollo social es hasta el tercer piso, y en el tercer piso se reduce a una escalera súper angosta y súper inclinada. Entonces, veamos desde ahí que no hay una inclusión. Yo, como trabajadora de la alcaldía, también no somos acogidos en nuestra área de trabajo. Nos dijeron, sí, ya llegaron, qué chido. Pero nos ignoran para tiempo extra, para ser considerados para tiempo extra, para guardias, para todo ese tipo de prestaciones. Y ya están muy hechas las cosas. Entonces son una serie de cosas que a lo mejor lo vemos así como, sí, pero no pasa nada. Como son poquitos, pues nadie se da cuenta. Simplemente en un simulacro para lo de los sismos, no, las personas con discapacidad se quedan al final. O sea, no importa nuestra vida, no servimos para nada, o cómo es la cuestión. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Rivera Romero, soy líder luchadora social de Vida y Visión Sin Obstáculos AC. Muchas gracias por la invitación por parte del Instituto de la Discapacidad. Yo aquí escucho unos puntos muy importantes y muy interesantes, además de polémicos. Yo tengo una debilidad visual. Si yo no uso mi tarjeta incluyente o mi bastón, ¿qué creen? Se hace. No es cierto, no estás ciega. No es cierto, no eres débil visual. Bueno, pues ya a la sociedad le tienes que mostrar ciertos aditamentos para que te crean. Nosotros nos hemos encontrado con muchos limitantes discriminatorios por parte del gobierno y no voy a hablar en específico de ninguno. Creo que esto no es de apenas del año 2022, esto viene de hace muchísimos años, en donde llega un gobierno, otro, inclúyelos, dales tantita pensión, ay, para que se callen, ay, otórgales algo ya, para que no hablen. Nosotros hemos luchado por el crédito a la palabra, por empleo, por autoemplearnos. En nuestra asociación hay diversidad de discapacidades. Yo no me limito a una sola, o nos limitamos a una sola, porque la necesidad es la misma. Llámese motriz, psicosocial, de todo tipo. Algo que argumentaba el compañero Ernesto, hablaba de la salud. Y sí, el compañero tiene razón. Mandamos en una ambulancia una persona sordociega y el paramédico
está capacitado, el patrullero está capacitado, la enfermera está capacitada. Otro punto era, dice la compañera, parece ser, que hay que sensibilizar al gobierno, a los funcionarios públicos. No hay que sensibilizarnos, hay que hacer que nosotros, como personas con discapacidad, tengamos ese puesto. No hay que sensibilizar a quien no ha contado la historia de una artritis reumatoide, de una motricidad, de una psicosocial. Yo siento que no. El cargo lo debería de ocupar una persona que tiene la discapacidad. Y les voy a platicar un poquito. Un funcionario del metro lo llevaron a dar un recorrido por las guías pododáctiles, en donde estaban invadidas sin duda alguna por pasilleras que les dieron permiso para vender a las mercaditas. Y pues ahí hubo un merequetengue porque nosotros usábamos las guías pododáctiles, pero como ellas tenían de alguna forma la autorización para vender ahí, o sea, violando las leyes, que eso no se podía, el comercio informal, pues le hacen una invitación al funcionario del metro. No voy a dar nombres por no quemar a nadie, pero me encantaría, ¿verdad? Y dice, híjole, esas son las guías pododáctiles, y le ponen una venda en los ojos. ¿Son las guías pododáctiles? ¿Así se le llaman? Dice, con todo respeto, yo pensé que eran para que se fraguara el agua cuando llueve. ¿Se imaginan? Dices, ¿perdón? Entonces, ¿qué clase de funcionario está ahí para atender a una persona con discapacidad? No hay escaleras adecuadas para una persona de silla de ruedas. Aquí tenemos una compañera que por una negligencia médica está paralizada de medio cuerpo. 10 años lleva la lucha. ¿Cómo nos tenemos que contemplar? Pues como caigamos, como nos demos entendimiento, nos subimos al vagón a violar la ley, a cantar, no pedimos limosna, no somos víctimas, solo queremos que nos den esa igualdad que necesita una persona con discapacidad, con una diferencia. No que nos digan, pobrecito cieguito, pobrecita cieguita, ay, mira el silla de ruedas, el cojo, ay, pobrecito. Y la discapacidad invisible, hablaban de la discapacidad sensorial, esa que nada más te da, oyes bien de un ojo, oyes bien de un oído, o no oyes bien. Falta mucho, compañeras y compañeros. De antemano agradezco la invitación. No quiero alargarme mucho, pero yo siento que quien nos debe de representar no es alguien que venga con estudios, es alguien que haya contado la historia y traiga nuevos proyectos. Porque sí, lo decían, ahorita están buscando la información para que seamos más incluyentes. Yo utilizo el cablebús, vengo de la Sierra de Santa Catarina, de San Miguel Teotongo, Iztapalapa. Utilizo la línea 2, la que inauguraron apenas. Y vas por tu guía pododáctil y ¿qué crees? Ya chocaste con todas sus vallas que tienen ahí. Y ahora, como ya es del gobierno, antes era de privado, ahora como ya se gestionó para que el gobierno lo ocupara, ahora pues ya hay un policía de la Ciudad de México, Secretaría de... Son policías de la Ciudad de México, ya no son privados. ¿Y sabes qué te dice ese policía? Te abre la puertecita y te dice, pásate. Nunca te dice, ¿te puedo auxiliar a llevar a las cabinas, a las góndolas? No te lo dice, no te lo dice. Y anteriormente los privados hasta corrían para auxiliarnos. Entonces, quien pone trabas en todo eso no somos nosotros. Nosotros tratamos de luchar día a día y ser un ejemplo. Pero como dice mi compañera, y bien lo dijo y la felicito, a veces nada más venimos por la foto, ya di tantito, ¿qué creen? Porque también nosotros nos apuntamos para el empleo temporal, que no nos llamaron a ninguno, por cierto, a ninguno, y éramos aproximadamente 20 de nuestra asociación. Entonces dices, pero sí, hay números, y vamos y buscamos a León, y nos dice, bueno, te tengo una propuesta, es una cooperativa que tampoco salió, y perdona, a lo mejor no viene en el tema del empleo,
pero dices, ¿a dónde me incluyo? ¿A dónde me incluyo? ¿A dónde me das? Ah, ok, me das 3 meses de empleo y después a la deriva nuevamente. No falta concientizar, faltan argumentos, falta que de veras tengamos nosotros que estamos aquí, nos tomen en cuenta y digan, ¿sabes qué guía te falta? Aquí no, aquí sí. Pero no nada más a algunos, no nada más a los que conozcamos, a todos en general. La compañera hablaba de que no nos hicieron la invitación en su totalidad. Bueno, en las redes sociales en ocasiones sí salen las invitaciones. Entonces, compañeras y compañeros, nos falta mucho por luchar, no nos tenemos que dejar. La compañera hablaba, nosotros metimos ante Congreso de la Unión, me siento orgullosa, Vida y Visión sin Obstáculos AC, la propuesta de meter a las personas para la pensión de la edad de 30 en adelante. Eso, nosotros luchamos en la calle, nos manifestamos y aún así violamos esa ley, porque en la pandemia logramos meter a personas de 51 años, desde 8 a 51. Es que la ley lo dice. Sí, tú usaste una ley que ni siquiera contemplas y mañana tú mismo te vas a quedar discapacitado. Y ya tienes 40. Me siento orgullosa de decir que por nosotros metimos ante el Congreso que gobierno federal y gobierno local, ambos se apoyaran para que pudiera haber la pensión de 29, de 30 en adelante. Y aún así te dicen, a ver, quítate los lentes a ver si eres ciego. A ver, te voy a tomar una foto a ver si es cierto que traes diálisis. A ver, quítate, levántate a ver si no tienes la pierna. O a ver, ¿traes prótesis? A ver, así lo hace la Secretaría del Bienestar y no vengo a quemar a nadie. Y te dicen, ¿qué crees? Tu constancia es falsa. Ve y actualiza como ciego, ve y actualiza. Porque, ¿qué crees? La traes 12 meses. Hay que trabajar mucho. Y me ofrezco públicamente, si sirvo de algo para la sociedad y para mis compañeros, apoyar en esa situación. ¿Vale? Les agradezco mucho la información. Felicidades a los presentes y felicidades a todos. Hola, muy buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias por la invitación, principalmente a Rox, que siempre estamos ahí puestos en redes sociales. Y bueno, mi nombre es Denise Pacheco, soy presidenta de la Asociación Quimidca AC. Y comentar a los compañeros de gobierno que hemos hecho diferentes foros y hemos también participado con ellos, decirles que efectivamente lo que están comentando varias personas de este foro es la realidad. Yo soy politóloga porque me gusta la vida pública y me gusta la obtención de derechos. Y nunca imaginé, compañeras y compañeros, que la vida me iba a dar la vuelta de 360 grados. Soy afortunadamente y orgullosamente cuidadora de un niño con discapacidad auditiva, microtia grado 3, lado derecho. Y si esas mismas caras las he visto en el ISSSTE, en el IMSS, en los institutos de salud. ¿Qué es la microtia? La microtia es micro, pequeño, crotia, oído o ausencia de oídos. Y sí, mi hijo nació así. Entonces él es portador de una discapacidad auditiva con hipoacusia severa, casi sordera, y este año perdió el 5% de audición. Compañeras y compañeros del gobierno de la Ciudad de México, soy orgullosamente oriunda de esta ciudad, del 06020, el centro histórico, lo más bonito que podamos tener. Y soy de esas mujeres guerreras. A mí me enseñaron a vivir así. Y comentarles que el caso de Mateo es una discapacidad que no se ve, pero como cuidadora, muchos de los que estamos aquí, cómo se siente y cómo arde. Cómo arde cuando nos subimos al transporte público y el señor del Metrobús no tiene una audición continua. Mi hijo a veces se pasa incluso de las mismas estaciones porque no alcanza a escuchar. El tururú casual del metro tampoco lo alcanza a escuchar. Y entonces yo como cuidadora responsable de la discapacidad de Mateo, tengo que auxiliar a Mateo y pedirle que se acerque y exija su derecho. Porque yo no veo la audición como un derecho furtivo, yo lo veo como un derecho humano. Aquí en esta ciudad, compañeras y compañeros, porque estoy en esta ciudad donde decidamos todos la ciudad que queremos,
tenemos una maravillosa ley de audición. Sí, la ley de aparatos auditivos, pero ¿qué creen? Es altamente discriminatoria porque el sector de implante coclear, que también ayuda a nuestros hijos a escuchar, y en el caso de Mateo, los vibradores óseos que ellos pueden escuchar por medio del hueso y mandar las ondas cerebrales, no entran dentro del catálogo. Me he sentado con los diferentes secretarios de salud, afortunadamente, porque no es lo mismo llegar como Denise Pacheco a una institución a llegar como presidenta de Quimbilcacé. También el trato interinstitucional es diferente. En esta ciudad de derechos que se construyó, porque me consta, también quiero comentarle que es un gusto poder celebrar que tengamos diferentes políticas públicas, pero yo coincido con lo que dijeron. Está bien y nos ayuda esa tarjeta. Lo que no nos ayuda es que los compañeros de bienestar no tengan la capacitación suficiente. Eso también se vuelve una discriminación gubernamental. Y yo que sepa, la discriminación es un delito en esta ciudad. El acudir a los espacios de bienestar y que me digan que Mateo no tiene discapacidad porque tiene un auxiliar auditivo, la verdad es que fue de nacimiento. A mi hijo no le van a crecer las orejas en ningún momento. Las orejas así se van a quedar. Y puede haber una reconstrucción, pero esa reconstrucción no lo ven como un tema de salud, lo ven como un tema estético. A lo que nos enfrentamos muchas de nosotros, de lo bonito, lo perfecto, lo imperfecto, en esta sociedad donde no somos empáticos ni incluyentes. Desafortunadamente, el poder es visto con colores, señores, y la discapacidad no tiene color, no discrimina. Nosotros no somos guindas, amarillos, morados, verdes. Nosotros somos seres humanos. Y la discapacidad o el concepto, por eso ya no decían personas especiales. No, bastaba con decir discapacidad, porque es vista desde la parte humana. La discriminación gubernamental es vista en todos los sentidos. Así como mi compañera, yo soy funcionaria pública en la alcaldía Cuauhtémoc, difícil la alcaldía en este momento, pero no tenemos un protocolo de atención a las personas con discapacidad. No nos acercamos y decimos, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo auxiliarte? ¿Qué pasa con las personas de talla baja cuando llegan y el módulo está de este tamaño? Y no hay la sensibilización por parte de nosotros, que somos el primer contacto con la ciudadanía. Me gusta la función pública, me gusta mi trabajo. Lo que no me gusta es que no existe esta empatía. Creo que debemos de priorizar los protocolos en materia de protección civil. Suena la alarma sísmica y tengo 2 compañeros sordos en la alcaldía. Solamente ve que todo el mundo sale corriendo, pero no saben por qué y ellos corren atrás de nosotros. Cuando hay la tecnología, no lo veamos de verdad como un gasto público. El tema de los aparatos y auxiliares de vibración ósea es una inversión. Y va a ser transversal porque mi hijo, al no escuchar los conocimientos, no los adquiere al 100%. Tengo que buscar una escuela privada que le permita el acceso a la educación, porque en las públicas no se hacen responsables si algo le pasa a su aparato auditivo, que además no hay en México, es complicado, viene del extranjero y cuesta 70,000 pesos. No somos una población muy alta, solamente hay un dato que he registrado con algunas mamás, solamente somos 7,500 nacimientos al año. No es un número menor. Yo hoy no estoy solamente como presidenta, estoy como mamá, como cuidadora, como mamá, se puede decir, luchona. No tengo pareja, el padre de mi hijo se fue y tampoco somos víctimas. Yo quiero una ciudad de derechos para Mateo, por supuesto, en donde pueda desarrollarse libremente, independientemente, como muchas mamás como nosotros, pero también en donde pueda exigir sus derechos. Y aquí me tienen, porque no voy a parar hasta que esta ciudad reconozca los derechos de todas y todos. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por escuchar. Gracias. Justamente quería preguntarles aquí a las ponentes si querían, a manera de hacer algún comentario respecto a lo que se ha dicho ahorita.
o le damos la palabra a dos personas más y les daría 2 minutos más aquí a cada uno de ustedes para que sigan. ¿Les parece que le 2 personas más? O podríamos una tercera si son un poquito más breves. Yo sé que no queremos cortarle a nadie su libertad, pero si pudieran ser más breves para que pudiéramos recibir a escuchar a una tercera. Yo con mucho gusto seré muy breve. Yo agradezco la invitación, felicito y saludo con mucho cariño y más respeto a quienes están en la mesa, Ruth, mi Rox, Ernesto, y a todos mis compañeros, Daniel, por aquí andaba como intérprete, Aldo. Felicidades por el evento, muchísimas gracias por todo. Ruth, estamos quienes debemos de estar, quienes queremos estar y quienes estamos interesados en estar. Y aquí, bienvenidos. Lamento mucho que no esté en la Asamblea Consultiva, el Consejo Consultivo, que el pasado 3 de diciembre fue designado, que es la representación de las organizaciones de la sociedad civil y que hoy lamentablemente no veo más que creo una de las organizaciones que pertenecen a este colectivo de representación social que marca el instituto mismo. Yo, más que una propuesta, es ver cómo y de qué manera podemos y vamos a ir trabajando para enriquecer esta consulta. Más allá de observar cómo nos hacemos de consultas y opiniones y participaciones y darle un seguimiento. El pasado 4 de noviembre del 2019, la jefa de gobierno en la Gaceta Oficial publica un decreto, el cual se denomina Acuerdo por el que se aprueba el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente. Cuando observo a la directora del instituto decir que justamente las propuestas vayan en el tenor de incluir esta palabra de incluyente, y luego observo este documento que es público en Gaceta y ver que la palabra incluyente sí, pero la palabra discapacidad no existe, la palabra de vivienda accesible no existe en este documento, la palabra de diseño universal no existe en este documento. Digo, como para qué establecer la palabra incluyente cuando no lo incluye, y cuando es un programa verdaderamente ambicioso por la jefa de gobierno, lo hable en ese sentido y no verdaderamente no incluye, siendo el organismo público de carácter obligatorio en una consulta en el instituto, de qué manera participa en la elaboración de este acuerdo y de muchas políticas transversales. Lamentablemente no lo vemos, toda vez que las mismas partidas presupuestales no han incidido, no han aplicado en muchos ejes rectores de política pública transversal. Es decir, en el transporte creo que es donde más se ha podido incidir. Sin embargo, a pesar de todo eso, de que desapareció del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación el Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público, esta ciudad sí ha hecho ese trabajo y hay que reconocerlo y hay que decirlo y hay que valorarlo y evaluarlo de manera concreta y consistente. Pero lo demás ha sido de verdad muy dejado de la mano. Insisto, ¿de qué manera vamos a participar? No nada más en este día, sino de hacer llegar las opiniones, las consultas, porque en el tema de vivienda, y ya lo dijeron varios, incluyendo al mismo Ernesto Rosas, el tema de vivienda deja mucho trabajo por hacer en este futuro. Muchísimas gracias por su atención. Sí. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy René Fernández, el luchador social de la Sierra de Santa Catarina. Nada más para hacer un recuento del pasado. Creo que a este colectivo, me refiero a la discapacidad, desde tiempos remotos ha sido uno de los sectores de la población más discriminada aquí en México y en todo el mundo. Hay que retomar el punto de
principio de la pandemia, precisamente este sector de la población con discapacidad fue uno de los más golpeados a nivel nacional y a nivel mundial. Ustedes, compañeros, no me van a dejar mentir. ¿Cuántos de aquí, no vamos a decir, no tenemos como tal un empleo formal y somos comerciantes? Ustedes díganme, ¿qué alcalde, qué gobernador, llámese presidente de la República, se acercó a preguntarnos cómo le vas a hacer para solventar tu renta, para poder alimentar a tu familia? ¿Alguien se acercó, compañeros? ¿Cuántos de nosotros vimos morir? A mí me molesta mucho esta parte. Vimos morir a nuestros compañeros con discapacidad porque tenían la necesidad de salir a las calles a buscar la manera, cantando los vagones. El exhorto es lo siguiente: gobierno federal, gobierno nacional de México, alcaldes, dejemos de tanta fanfarronería y pongamos a trabajar. Hay mucha necesidad, hay mucha demanda por parte de este sector de la población. Les comento una historia rápida de ver. La semana pasada inauguró la alcaldesa de Iztapalapa un espacio público deportivo. Yo soy invitado a un chat, y en ese chat pues empiezan a elogiar a esta alcaldesa, ¿no? Y yo pregunté, ¿hay accesibilidad? ¿Hay movilidad? ¿Está adaptado para las personas con discapacidad? ¿O puedo invitar a mis compañeros a practicar el deporte del fútbol? Y nadie contesta. Lamentablemente la sociedad ignora mucho esta parte. En ocasiones, pues porque no conviven diariamente con nosotros, en ocasiones no salen de sus colonias. Aquí en el centro de la Ciudad de México se ve realmente la necesidad de los compañeros con discapacidad, a cuántos los ricos cantando en las esquinas, a cuántos los compañeros ciegos ofreciendo sus masajes, a cuántos compañeros cantando en los vagones, pidiendo a los policías y implementan el protocolo amplio para tratar dentro de la estación de metro. Y creo que nos falta mucho por hacer, nos falta un recorrido enorme, pero no es imposible, compañeros. Yo los domino a que dejemos las diferencias de decir, tú eres ciego, tú eres un rebaño, tú eres un rebaño, tú eres de tierra, no. Aquí nuestra bandera debe unir a la una, que es la discapacidad que todos sufrimos diariamente cierto tipo de discriminación. También hacer un recordatorio de la autoridad federal que sea igualitario la pensión de las personas con discapacidad. Y me refiero a igualitario que las personas adultas mayores tienen más preferencia y se supone que es una pensión de un derecho constitucional. Gracias a todos. Yo soy una persona con discapacidad auditiva, yo no escucho, realmente también comencé con la hipoacusia, no escucho de los dos lados, sí puedo leer los labios, pero bueno, también utilizo la lengua de señas. Yo quiero decirles acerca de un problema muy grave. Ahorita nos invitan, gracias al Instituto de las Personas con Discapacidad, gracias a Carmen porque me mandó un mensaje y me invitó. Pero es importante que todos ustedes como oyentes difundan la información en Facebook, por Google, en las redes sociales, para que así nosotros como personas sordas no sabemos leer. Podemos ver los pictogramas, podemos ver los dibujos, podemos saber dónde está el lugar gracias a la información accesible, eso es importante.
y no hacernos a un lado, porque piensen en esto. Nosotros necesitamos trabajo. ¿Y cuándo se nos ha dado? Siempre se nos dice de un empleo temporal, que nada más te dan 3 meses y luego ya no trabajas y a veces ni te lo pagan. Y desde hace mucho tiempo estamos esperando y siempre es nuestra necesidad. Por eso es importante también que aprendan a respetar a las personas sordas. Nosotros también sufrimos como lo han sufrido. Como ahorita decían, comerciantes, nosotros siempre hemos sido comerciantes y nunca hemos podido entrar a un trabajo, siempre se nos complica. Y ahora con la edad también. Si no nos ven jóvenes, no nos dan trabajo, ¿no? Entonces eso es muy importante también que lo vuelten a ver y que lo respeten. En el metro, en el caso de los policías, igual, apenas lo comentaban, ¿no? Decían, recuerdo la mujer que me antecedió decía, ¿no? Que el problema con las personas con discapacidad visual, nosotros también tenemos ese tipo de problema. Por ejemplo, si en el caso de mi hijo, que no puede pasar, aunque es pequeño, que si no tiene 4 o 5 años, que si no tiene la credencial, no, y el policía se pone, pues, complicado, ¿no? Difícil entrar en el metro también. También a nosotros como personas sordas no nos dejan pasar. En el caso de la educación también tenemos esta necesidad. Y pues también necesitan abrirse, a abrir su mente en el caso de las personas con discapacidad auditiva, las personas con diferentes discapacidades, porque yo también he vivido otras discapacidades y me he puesto a ver lo que les ha pasado a los demás también. En el caso de muchas personas, los oyentes dicen, bueno, es que ustedes no lo han vivido, no han entrado en nuestro mundo para poder entender. Por ejemplo, los padres que tienen hijos sordos y que a lo mejor después tienen también padres que tienen otra discapacidad como sus hijos con discapacidad visual. Yo he tenido experiencia de todas estas cosas y me he dado cuenta. Y muchas personas sordas les hace falta esa información, les hace falta también que ustedes aprendan de los sordos, que abran su mente en cuanto a esto. Porque pues muchas veces siempre es el oyente y al sordo se le hace a un lado y todos somos iguales. Por ejemplo, una persona con talla baja, no importa, es como nuestro hermano, una persona que usa silla de ruedas como nuestro hermano, somos hermanos de discapacidad y debemos todos cooperar y trabajar juntos, unidos. Por ejemplo, los intérpretes también, no importa, hay que ir también fomentando que los intérpretes mejoren en su calidad de interpretación para que haya un mejor servicio. Sabemos que sí les llega a faltar, pero es importante que lo hagan y no porque lo vayan haciendo se puedan ellos ir creciendo y nosotros no. Nosotros los sordos también les hemos enseñado señas y eso es importante porque nosotros también les enseñamos a nuestros hijos y muchos de nuestros hijos saben la lengua de señas pero no quieren ser intérpretes y está bien, es su derecho. También hay otras personas que van empezando y quieren ser intérpretes, deben de ir también mejorando, porque este es el tema. También el tema de lo que ha estado trabajando el Instituto de las Personas con Discapacidad es importante que lo continúen haciendo. Nosotros seguimos esperando y el tiempo va pasando y me voy haciendo más vieja. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué pasa cuando a nosotros, por ejemplo, se nos llega a violentar y queremos nosotros denunciar con la policía? También nuestros derechos se nos vulneran y nosotros seguimos sufriendo esta discriminación. O si yo me enfermo, ¿o dónde vivo? Con mi hija. Es complicado que tengamos un trabajo temporal, es importante que se nos dé nuestro derecho al trabajo, a la vivienda, como decían, es importante. Si se ponen en nuestro lugar, pues no van a poder ir comprendiendo. Nosotros como personas sordas es importante que se nos respete, al igual que todos, igual como lo estábamos diciendo de los diferentes temas como el de la vivienda. En el caso del sismo, por ejemplo, nosotros no escuchamos, o cuando estamos dormidos no escuchamos, pero no hay una alarma visual para nosotros. Si a veces no hay alarma sonora, imagínense cómo nos pueden avisar o cómo nos avisan a nosotros del peligro. A veces no escuchamos y gracias a mi hija, por ejemplo, que me avisa que hay un siniestro y si es de noche, bueno, solo con ella, ¿verdad? Necesitamos que también existan las alarmas visuales para nosotros. Que tengamos esas alarmas que nos avisen sobre los sismos y que no estén tan lejos, que no estén retiradas, que se pongan cerca de nuestros hogares. Si hay un incendio, ¿qué hacemos? Es importante la alarma visual, que se utilice para nosotros las personas con discapacidad auditiva. Y bueno,
Perdón, pero es que sí necesitan voltear a vernos, voltear a la información transmitida por las redes sociales en formatos que nosotros como personas con discapacidad podamos entender, para que podamos estar en estas reuniones, porque muchas veces no se ponen a pensar en estas cosas. Y pues ya por bastantes años hemos pasado esto, tenemos estas experiencias y bueno, pues esto es lo que yo les quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lamentablemente, perdón, es que no di mi nombre, no me presenté. Adriana García. Mi seña es esta, mi seña personal es esta. Muchas gracias. muchas gracias, Adriana. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quisiéramos dedicarles más tiempo a escucharlos más, pero tenemos que cerrar este foro. Entonces, muy breve, pues le doy aquí a los tres panelistas un espacio muy breve para que puedan cerrar con algún comentario final. Sí, gracias. Pues me parece que las intervenciones fueron muy valiosas y yo creo que algo de lo que nos quedamos claros es que hay que trabajar mucho en estas consultas en términos de alcanzar verdaderos resultados. Yo recuerdo que hemos comentado lo mismo en el Poder Legislativo, tanto federal como local. Nos hemos dicho que tomen en cuenta ya experiencias vividas en el Poder Legislativo, donde ya se han invalidado varias leyes, precisamente por falta de consulta. En el ámbito del Poder Ejecutivo, no necesariamente están exentos de que en un momento dado en el que salga un programa, una política contraria al principio de consulta hacia el sector de las personas con discapacidad, pudiera en buena medida también plantearse el que haya una invalidez de la misma. Entonces, y creo que si sucediera, todos perdemos. Las autoridades porque tenían algo ya planeado, algo que ya programado, y nosotros los beneficiarios de todas estas políticas, pues porque seguimos atorados sin avanzar. Entonces creo que en ese sentido yo exhortaría que este no sea el único espacio, que busquen otros ámbitos de consulta, otras posibilidades y que en su oportunidad se trabaje en ese protocolo, lineamiento, como le quieran llamar, de consulta, que ya le dé certeza a todo esto para que tengamos mejores resultados. Necesitamos una ciudad incluyente y una ciudad en la que de verdad nos sintamos parte de la misma, no solo porque la Constitución lo dice o algún ordenamiento, sino también porque lo vivamos y lo disfrutemos. Gracias. Muchas gracias. De antemano yo agradezco la invitación a participar en este foro y me queda a mí la tarea de tratar de trabajar más cercanamente con el colectivo para tratar de unirnos como grupo para poder trabajar directamente con el Instituto de las Personas con Discapacidad específicamente, que es el órgano encargado de diseñar la política pública de la Ciudad de México, bueno, de trabajar con los organismos públicos para el diseño de las políticas públicas aquí en la ciudad, para que podamos establecer este mecanismo de consulta antes de que se acabe el sexenio. Y yo pediría sinceramente que esta consulta se ampliara en los términos, se ampliara y tuviera las condiciones que marca la Convención y que verdaderamente sirviera para el diseño
y ya estuviera perfectamente enfocada al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial, haciéndole llegar a las personas con discapacidad, a las organizaciones, toda la documentación relacionada con el tema, para que entonces sí se pueda recolectar información valiosa, no de unas pocas personas que estuvimos aquí el día de hoy, sino de verdad representativa de todas las personas con discapacidad de la Ciudad de México, con todas las intersecciones que ya marcamos, yendo por ellos incluso a los hospitales psiquiátricos, a todos los lugares donde las personas con discapacidad habitamos, ¿no? Incluso en los que están en reclusión, en todos los ámbitos, para que verdaderamente esta consulta fuera democrática, accesible, transparente y honesta finalmente, ¿no? Porque de lo que se trata es de que nos tomen en cuenta a todos, ¿no? Por eso estamos aquí. Yo felicito el esfuerzo, sé que las instituciones hacen lo que pueden dentro de los presupuestos que tienen, con las limitaciones de recursos humanos, de capacitación técnica, de todo lo que tienen. Sin embargo, es fundamental que avancemos. Entonces, yo aquí sí quisiera exhortar y comprometer al Instituto de las Personas con Discapacidad, que ya hizo este primer esfuerzo de hacer un consejo consultivo de personas con discapacidad y organizaciones y especialistas que nos representan, pero ir avanzando todavía más fuerte hacia el mecanismo de consulta. El censo de las personas con discapacidad, organizaciones, aliados familiares, cuidadores, todos, y el mecanismo de consulta. Y me ofrezco, y yo sé que todos los que estamos aquí nos ofrecemos para trabajar directamente con el instituto y ahora sí poder trabajar con todos los demás organismos públicos que requieren de este mecanismo, ¿no? Para su toma de decisiones. Gracias. Muchas gracias por sus aportaciones, también por levantar la voz y decir esto no está bien, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Sí sabemos que aún falta mucho por hacer. La instrucción que tenemos de la jefa de gobierno es la escucha a la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo también a través del Consejo Consultivo. La elaboración de materiales se hace con aportaciones de sociedad civil, de personas con discapacidad, como es el protocolo de atención a un trato digno a personas con discapacidad, que fue distribuido a toda la administración pública, asimismo en las alcaldías. También hay alcaldías que nos pidieron más ejemplares, hay otras que ignoraron el tema, pero seguimos trabajando. Sí, hemos trabajado en la toma de conciencia en cuanto al trato digno, adecuado e inclusivo de las personas con discapacidad en los diversos transportes públicos, también dentro del servicio, programas y servicios y actividades institucionales que brinda el gobierno de la Ciudad de México a favor de las personas con discapacidad. No nos vamos a quedar con esto, sino seguimos trabajando y claro que vamos, y es un compromiso del instituto, trabajar este mecanismo de una consulta, porque si bien la convención nos dice en el artículo 4 cómo debe ser, más bien que se debe consultar a las personas con discapacidad en todo lo que es la vida pública y política administrativa legal de las personas con discapacidad, no nos dice cómo, ni tampoco nos dice la recomendación del mismo Comité de la ONU. Lo tenemos que hacer nosotros como sociedad civil, personas con discapacidad y así como gobierno. Es un compromiso que se lleva el instituto, que irá trabajando con el Consejo Consultivo, que fue instaurado el 3 de diciembre del 2021, y también convocaremos a otras instituciones, a otras asociaciones, a personas con discapacidad, al mismo Instituto de Planeación, para poder formar este mecanismo y seguir contribuyendo para la inclusión de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Con esto cerramos esta mesa temática. Les agradecemos muchísimo su presencia. Muchas gracias.